está mi querido John? ¿Me escucha? Buenos días. Buenos días, estimado Nelson, qué gusto volver a verte y compartir con tu audiencia y de nuevo gracias por la invitación. Pues nada, aquí estamos nuevamente contigo siempre, mi querido amigo, siempre, y gracias a ti por la predisposición, que cada vez que te invitamos, pues tú dices, bacán, vamos a hacerle, vamos a darle. Además, John, sácame de, bueno, no es que me vas a sacar una duda, estoy seguro, es tu profesión esto, ¿no? Esto es parte de tu carrera, es parte de lo que tú estudiaste, la politología. Claro, efectivamente, de hecho, justo a eso nos dedicamos los politólogos, a los análisis políticos, a estudiar a profundidad lo que pasa en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como determinar el comportamiento de la sociedad, el Ah, impacto y la evaluación de las políticas públicas que cada gobierno implemente y lo que va, cómo va a incidir en la ciudadanía, ¿no? ¿Verdad? También el tema de analizar las coyunturas, los diagnósticos, las conclusiones, comparar casos, países y todo ese tipo de cosas. Disculpa que me desvío un poco, pero antes de entrar en detalle con lo que nos reúne hoy, quería mandarle un saludo a mi tía, Isabel Celi Barzallo, quien es fan destacada tuya y de tu programa, que siempre me dice que cuando venga al programa me dice que le mando un saludo y que te pregunte sobre lo que tú haces, sobre las camisetas y las tacitas ahí para que más o menos ella sepa cómo mismo hacer para que tú ahí le puedas ayudar con claro, eso. no hay problema. Bueno, siempre ponemos el número de teléfono siempre ponemos de nuestros productos, y ya que ha preguntado nuestra amiga, déjame ponerle rapidito nomás, mi querido John. Ahí está, mi querida amiga, está saliendo en pantalla, 099-72-75844, las tazas, camisetas y también las entradas para el show que vamos a hacer este fin de semana por el Día de la Madre. ¿Es por separado lo que tú vendes o es un combo? Porque ella estaba un poco confundida con ¿No? eso. O sea, se puede hacer algún combo de pronto, pero generalmente siempre es por separado, ¿no? Pero si de pronto dice una taza, una camiseta, una entrada, bueno, ahí podríamos ver. No nos han propuesto, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Ah, ya, porque incluso hasta me pidió un autógrafo tuyo y para Yo que le ahí no. mando, yo le mando. Cuando compran los productos, yo le mando una tarjeta, una dedicatoria y un autógrafo. Ah, ya, chévere. Claro. Entonces Muy bien, ahí. mi querido amigo John, qué bien, qué chévere que podamos compartir con nuestra audiencia. Vamos al tema para tratar un poco de deshuesar el asunto. Yo quiero preguntarte de inmediato, ¿cuál es tu impresión? Acá está, ¿cuál es tu lectura acerca del asilo político que se le otorgó a Rafael Correa por parte de Bélgica? No sé si en simultáneo, pero para nuestra opinión pública fue en simultáneo el pedido de extradición y el asilo político. Bueno, Nelson, para comenzar quisiera destacar que asistimos a un nuevo episodio distractor de la política ecuatoriana, porque como te decía en nuestro último programa, básicamente una buena forma para intentar bajar la temperatura de los ambientes caldeados siempre es colocar otro tema en la discusión, ¿verdad? Ok. Por eso es que nosotros veíamos durante todo este mes de abril que está a punto de terminar, es que primero amaneció el mes, o en este caso comenzó el mes de abril con el tema del habeas corpus otorgado a Jorge Glass, el Ujú. tema de, por ejemplo, Don Nasa pasándose por el Ministerio de Defensa, el tema del escándalo de la venta de los ministerios por 2.5 millones del Ministerio de Agricultura, el tema de, por ejemplo, ahora las captadoras ilegales de dinero que hay en la policía. Entonces, todos esos escándalos que se van acumulando sirven para que de alguna manera se cree una cortina de humo para que no se topen los principales temas que le preocupan al ciudadano de a pie, como por ejemplo parar la olla, el tema de la inseguridad, el tema de que ya no puede salir a comprar pan a la Así esquina o es. comprar alimentos de forma tranquila, el tema de conseguir empleo. La otra vez Diario Expreso publicaba que, por ejemplo, los jóvenes de mi edad o incluso menores a mí, una de las principales preocupaciones que tenemos es del no poder conseguir empleo, que es en la materia en la que más fracasamos, decía este diario de forma Empleo adecuado, ¿no? irónica. El empleo adecuado en todas sus formas, con estabilidad, con Mm, garantía, con afiliación a la seguridad social y más que nada las especializaciones en las carreras, porque uno siempre dice, bueno, como este man estudia tanto, entonces me imagino que ha de ser otro vago que no va a aportar a la sociedad, porque eso es lo que siempre se crea en los estigmas y en los paradigmas de la sociedad lastimosamente. Pero bueno, allá ellos. Entonces, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo y el tema también de la falta de salud, que como es de conocimiento público, la falta de abastecimiento y de las medicinas en los hospitales se ha vuelto una situación bastante insostenible que tampoco se habla del tema. Entonces, con todas estas coyunturas que te acabo de mencionar, es que siempre se busca colocar otro tema en la discusión para desviar la atención de los principales temas de interés nacional.
Y es que precisamente debido a que el caso de Glass se les fue de las manos a las autoridades, a la Administración de Justicia, a las autoridades del gobierno, es que los escándalos de inoperancia gubernamental que surgen diariamente y el tema de la inseguridad también, que ha llegado a niveles alarmantes, es que colocar el tema del asilo político al expresidente Correa en el centro de la discusión bien puede constituirse como un buen distractor, como dicen los entendidos en el tema, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que no se ha tomado en cuenta es que este distractor cumpla sus objetivos y lo que se requiere es que la ciudadanía lo tome esto como un hecho que sea cierto, o sea, que se vaya a dar. Pero lastimosamente eso es algo que no pasa de ser anecdótico, superficial. Y es algo que se ha pasado por alto y por eso es que uno no toma en serio las declaraciones de, por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien fue el que el 21 de abril dijo que iba ya a ordenar la extradición al expresidente, que es algo que no es nuevo. O sea, ya se lo ha intentado varias veces y no ha proliferado como ha debido ser debido al caso por el cual fue sentenciado Correa, el caso Sobornos 2012-2016, en la memoria no me falla, en la cual hay una serie de elementos que hay que tomarlo con pinzas, aunque eso se lo dejo ya a los abogados, esa no es mi materia. Pero hablando del tema político, es que esto no deja de ser un caso meramente político en el que se asume una decisión en la cual no deja de ser clave. Y es que si la justicia tuviera genuinamente interés en este tema, se lo hubiera propuesto hace tiempo con una debida defensa, con gente encargada en el tema, o sea, y tú tienes este tema de que, por ejemplo, la semana que acaba de terminar, es que el presidente se reunió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto María, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, precisamente para abordar este tema de cómo así la función judicial, o en este caso determinadas cortes, le han otorgado este mecanismo de habeas corpus a ciertos personajes polémicos, como a Glass, como a Capaya, que también solicitó el tema del habeas corpus, el tema del ex Ismer, el tema ahora de este líder de la banda de los primeros, Junior, JR, que pidió también habeas corpus y que ahora está cumpliendo prisión domiciliaria, si la memoria no me infiel, y me corregirás. Entonces, todas estas cuestiones han estado dentro del tintero y en la cual hace bastante difícil que la coyuntura se vuelva, por así decirlo, que haya un tema en la agenda, porque si tú te das cuenta, no hay alguien que delimite la agenda de los asuntos públicos en el sentido de que comenzamos con este tema y vamos a delimitar cuáles son los principales aristas y problemáticas. Me voy a sentar con estos actores a delimitar lo que es un plan con las autoridades del Estado. Y aquí quisiera poner algo interesante, Nelson, si me lo permites. Mucho se ha hablado sobre este tema de que el presidente se ha reunido con los principales cabezas de los poderes judiciales, ¿la verdad? Uno dice, ya hay interferencia en la función judicial por parte del Ejecutivo. Así es. En primer lugar, primero que esto no es nada nuevo, o sea, aquí no nos van a venir a decir que esta es la primera vez que un presidente se reúne con las cabezas de la función judicial, o sea, eso para dejarlo en claro. El segundo tema que yo sí quisiera traerte a colación es que el presidente de la República sí puede convocar pues, a las cabezas de las funciones del Estado, pero ¿por qué no las convocó? Si tú lees, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Seguridad Pública y del Estado, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, es el ente que se encarga de asesorar precisamente al presidente de la República en asuntos que pongan en peligro la estabilidad o la seguridad nacional del Estado en temas de emergencia y todo este tipo de cosas como la delincuencia. Es que tú puedes reunir, por ejemplo, según el artículo 7 de este código, tú puedes reunir al ministro de Gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la presidenta de la Asamblea Nacional que no estuvo presente en la reunión del día sábado. Tú puedes reunir a los principales jefes y comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que tampoco estuvieron ellos ahí, toda la coyuntura, como te comenté al principio. Entonces, todas estas cuestiones van abordando para que la gente, o en este caso la ciudadanía, desconfíe por completo de sus instituciones, que están llamadas a protegerlos y a garantizar su seguridad en estos temas de la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el tema de delincuencia común, entre otras cosas. Entonces, una cosita. Sí, adelante. No te olvides de bajarle un poquito al porque cuando yo intervengo como que revienta, pero es allá. John, una cosita. Cuando tú decías distractor, ¿cuál fue la noticia distractora? ¿La noticia de que Bélgica le da el asilo a Correa o de que Ecuador solicitó nuevamente la extradición a Correa sabiendo que de pronto el asilo ya estaba? Eso es lo que no me queda claro. Perfecto. A ver, el distractor lo generó básicamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cuando dictaminó la extradición del expresidente, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú tienes, por ejemplo, de que antes de eso, como lo habíamos acordado en el programa anterior, es que
varias gente que había apoyado al presidente de la República, Guillermo Lasso, se había decepcionado por el tema este de la excarcelación de Jorge Glass, ¿no? ¿Verdad? Ok, Entonces, lo que se trató de posicionar en la opinión pública o en el frame era de que el gobierno estaba, por así decirlo, implementando acciones, luchando contra la corrupción para tratar de alguna manera buscar que Correas regrese al Ecuador o regrese, por así decirlo, a la cárcel, que es al lugar donde lo han reducido sus opositores. sí, 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 Entonces sí. tú tienes este tema de que, por ejemplo, yo le leía a Santiago Basabe que él decía de que más les convienen a las autoridades, a Carondelet, a la Asamblea Nacional, tenerlo en Bélgica que venga acá al Ecuador. ¿Por qué? Porque el señor es un gran elector y no es Claro. de conocimiento público que no es lo mismo tenerlo un Correa desde Bélgica, en redes sociales, dando un discurso por las plataformas digitales, que un Correa que te venga a dar un discurso ya aquí en vivo y en directo en el Ecuador, desde su barricada, desde la cárcel, que es por así decirlo el lugar donde siempre de alguna manera se crea este frame de persecución política de muchos personajes que ha ocurrido a lo largo de la historia. Recuerda tú que, por ejemplo, en el año 97, cuando cayó Bucarán, es que él pidió asilo político a Panamá. Ujú. Luego, cuando Alberto Dajic fue destituido en el año 95 de su cargo como vicepresidente, pidió asilo político a Costa Rica. En el año 2003, por ejemplo, Gustavo Nova, cuando terminó su mandato y León Febres Cordero lo perseguía como perro con hambre, palabras de él, buscó asilo político en República Dominicana. Y Lucio Gutiérrez, cuando también se cayó del cargo en el año 2005, buscó asilo político en Brasil. Entonces vemos que esto no es nada nuevo, vemos que esto ya se ha dado a lo Espérate un largo de ratito. esta historia. John, espérate un ratito. Tú has dicho algo muy interesante. Yo creo que es bueno recoger la historia, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de ciertos aspectos. Y tú decías algo interesante. Nombrabas un presidente, arreglón seguido, asilo a un país. Otro presidente, reglón seguido, asilo político en otro país. Quiero que nos expliques y nos digas, porque lo que tú dices es cierto, no es nada nuevo. Y por eso se crea o se implementa la figura del asilo político, porque es real. Entrar en política te genera, no estamos solapando ni disculpando a ningún presidente que de pronto haya cometido alguna pillería, que puede que sí haya sido así. Pero este asunto de los asilos políticos se da porque realmente cuando se mete uno a la arena política, te devoran haciendo o no haciendo. Es decir, te ganas enemigos gratis, John. Claro, o sea, parte del ejercicio de la política es que tú obviamente no eres moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. O sea, siempre vas a tener gente que te va a apoyar y vas a tener gente que te va a hacer la contra o que vas a tener que enfrentar una oposición tarde o temprano. Entonces, eso para comenzar. Ahora, en el tema de lo que tú dices, de la figura de los asilados y refugiados políticos, a ver, yo esta semana estuve escuchando, por ejemplo, la defensa del coordinador internacional Christophe Marchand, que es el que se encarga precisamente de manejar este tema del refugiado político a Correa. Entonces él decía de que, por ejemplo, ya básicamente el Reino de Bélgica le ha concedido este estatus especial de refugiado político, más no asilo político. Y él decía, por ejemplo, Ah, es de que, diferente. o sea, según el defensor Christophe Marchand decía de que, por ejemplo, la diferencia oscilaba de que la figura del refugiado político básicamente está contemplada en los convenios internacionales como, por ejemplo, el convenio de Ginebra del año 2000, del año 1951, donde estipula precisamente este tipo de figuras. Y en el Ya. caso de allá de Bélgica, que forma parte de la Unión Europea, le han dado básicamente esta condición. Y también le han dado un pasaporte especial para que el señor pueda recorrer por el mundo entero, básicamente, hablando en términos populares. Entonces, ¿Incluye América o no? No, no. de lo que él decía, por ejemplo, que él puede visitar cualquier país menos Ecuador, por Ah, obvias razones, caramba. Ah, caramba. Yo pensé que... supuestamente, Ah, ya, ya, ya. pero habían otros abogados que obviamente mostraron su disgusto con la sentencia y que decían que no, que más bien Cancillería ecuatoriana tiene que pronunciarse al respecto para que la Cancillería del Reino de Bélgica le revoque el estatus de refugiado político. Entonces, este abogado, si a no me falla, Ramiro García, decía que, por ejemplo, la Cancillería ecuatoriana tiene que pronunciar un comunicado para que de alguna manera se le revoque y que también se le embarguen los bienes que tiene allá en Bélgica. Entonces, Ah, carajo. un poco más decía de que esto está en manos de la Cancillería ecuatoriana. Entonces, vamos a ver cómo eso se desenvuelve, si es que la Cancillería emite como que algún esfuerzo o alguna acción para que se le revoque el estatus o si es que el señor lo mantiene, por así decirlo. ¿Y tú qué crees que pueda pasar? ¿Realmente tiene injerencia el Ecuador para pedir a un Estado soberano como Bélgica que le revoque un estado de refugiado, un asilo político
que le otorga el país y por otro lado, por qué Cancillería todavía no confirma el asilo. ¿Tiene que Cancillería, John, confirmar el tema? ¿Cancillería tiene que confirmarlo? Porque todavía no lo hace, ¿no? No tengo entendido, no sé si hace poquito lo habrá hecho. Bueno, esto fue recién el día de ayer, Nelson, y habrá que esperar cómo se llevan a cabo las gestiones correspondientes. No puedo adelantar criterios en ese sentido, pero si me preguntas a mí desde el ámbito político, diplomático y jurídico, creo que no va a pasar nada. Claro. Esto no va a pasar de ser un dato anecdótico en la cual abona más a este tema de que tenemos una memoria frágil, somos cortoplacistas, somos coyunturales, y como te decía al Totalmente. principio, el escándalo del día de hoy se ha reemplazado por el día de mañana y ojalá que sea creíble el próximo escándalo que tengamos y que tenga, por así decirlo, un fundamento más serio y más sostenible y más transparente y que no se creen más cortinas de humo, que es lo que al ciudadano le preocupa. Como parar la olla, el desempleo, la inseguridad y el tema de la salud también, estimado. Sí, totalmente, definitivamente, y a veces nos arrastra totalmente la coyuntura, pero tenemos que ir y tenemos que ir conversando incluso hasta para que personajes como tú nos diga que realmente esto es así. Es decir, a ver si entiendo y de pronto ya la gente en la casa entiende conmigo. Para tu criterio, el hecho de cuando sale Jorge Glass y este golpe duro que sufre, en este caso, irónicamente, el golpe lo recibe Lasso, porque no lo recibe tanto Revolución Ciudadana más bien sale fortalecida, y se golpea a Lasso por todo este grupo de personas que le empezaron a dar duro con el asunto del pacto. Según lo que entiendo, tú me dices que, como estaba tan golpeado Lasso, sacaron la carta de, ahora vamos a pedir otra vez la extradición, para que la gente diga, wow, el gobierno de Lasso sí lo quiere meter preso a Correa. ¿Es eso? Básicamente es eso, Nelson, porque si tú te das cuenta, y esto es ya una fuente extraoficial, que por ejemplo durante los pasillos de Carondelet se decía de que le sorprendía incluso a la gente del gobierno la cantidad de caravana que sacaban los señores de UNES, por así decirlo, cuando salió el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, tú tienes básicamente de que esta cuestión, este hecho coyuntural, buscaba darle oxígeno al gobierno para tratar de capitalizar precisamente o recuperar en algo ese maltrecho resultado que consiguió en la primera vuelta, que era el 19% que le apoyó, que eran los palperos duros del presidente de la República, Así es. para tratar de posicionar en la opinión pública que él estaba luchando efectivamente contra la corrupción y que buscaba por todos los mecanismos posibles tratar de eh, traerlo acá al principal enemigo público número uno, que es al cual se lo ha reducido el señor expresidente. Sí, sí. Y este tema también quería ponerlo aquí en la discusión también, que es lo que no se habla tanto, pero que es posible que vendrá. Yo no sé si tú has escuchado este tema de la famosa marcha del 1 de mayo. Yo Claro. no sé si será por este tema de que el gobierno está preocupado por esta posible marcha que se pueda venir. En lo cual, insisto, yo no creo que va a pasar de un dato anecdótico la marcha, porque para que tengamos una movilización popular contundente tiene que juntarse todo el mundo. O sea, si revisamos la historia, cuando cayó Bucarán estaban ahí los empresarios, estaban ahí los trabajadores, estaban ahí los partidos políticos y las Fuerzas Armadas le retiraron apoyo. Lo mismo pasó con Maguad y pasó con Lucio Gutiérrez. Y tú me decías la otra vez el tema este del concepto de las élites políticas, que era algo que se me quedó quizás en el tintero. Y yendo al concepto teórico, ¿no? Básicamente lo que decían Aristóteles y estos autores Michels, Pareto y Mosca, que hablan sobre este tema de la teoría de las élites, decían básicamente que es el gobierno de un sector reducido de la población con poder económico y político. Ese es el concepto con el cual más se maneja. Y entonces cuando tú ves las variables en la cual el presidente le preocupa de alguna manera, hay grupos de presión a su alrededor que le piden como que respuestas o acciones contundentes en base a este tema de que Glass salió en libertad. Tú tienes, por ejemplo, de que el presidente depende básicamente del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tú tienes que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, Sí, con totalmente. el apoyo todavía de los partidos políticos en la Asamblea Nacional que no le han, por así decirlo, puesto contra las cuerdas o al borde de la isla, como fue el caso de Pandora Papers, que fue en noviembre del año pasado. Y tú tienes básicamente de que todavía los sectores sociales están divididos, porque tú no ves a un líder que capitaliza este descontento social con el tema de la inseguridad, con el tema de la falta de un Estado que busque de alguna manera reactivar la economía con inversión pública. La otra vez el portal Premisas publicaba de que, por ejemplo, en el primer trimestre de este año 2022, solamente 67 millones de dólares en obra pública se han implementado, en contraste al primer trimestre del año 2021, que se habían sido 368 millones. Entonces tú tienes que la desconfianza o el descontento social
ya no es, por así decirlo, una percepción, sino que es una realidad. Tú tienes, por ejemplo, noticias de que al abuelito lo matan en un cajero aquí en Ibarra cuando fue con el nieto a sacar dinero. Y entonces toda la gente se quedó con esas imágenes. Ahora último, tú tienes este tema de las captadoras ilegales que hay en la Policía Nacional, que son los encargados de protegernos. Con esto no estoy satanizando a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, sino que se trate de depurar, por así decirlo, con esas manzanas podridas, que son las que manchan el nombre de nuestras instituciones y que se tomen medidas al respecto, pero no se ve la voluntad y la decisión política al respecto con una acción contundente. Entonces tú tienes todas estas noticias en el día a día, la inflación de precios también, por ejemplo, el pan ya no vale lo mismo que antes. Justo esta semana salí a comprar pan y antes me daban por $1 8 panes, ahora me dan 7. Tú tienes, por ejemplo, el tema de que en los mercados cuando tú vas a comprar cebolla, pimiento, ahora suben los precios, entonces tú tienes ese descontento de la población y sumado al tema también de que el precio de los combustibles ahora, un pana me decía, ahora yo tengo que tanquear $20, con super me decía, con 20 me decía. Entonces yo te decía, sí, porque decía, es que los precios del petróleo se han disparado, ahora es el tema de la guerra de Ucrania y otras medidas que no se han compensado para tratar de que la clase media, o en este caso la ciudadanía de a pie que le preocupa cómo parar la olla, pueda de alguna manera tener este salvavidas o resguardo de que el gobierno está preocupado por ellos. Entonces, por eso es que, y cierro con esto, por eso es que tú ves que Click Report publicaba en su última encuesta de que básicamente 6 de cada 10 ecuatorianos ven la situación del país como muy difícil y ven que en los próximos 6 meses la situación va a ser mucho peor de lo que es ahora, regresando a los mismos niveles de como estábamos en el primer trimestre del año 2021, cuando fue el tema de la pandemia y el tema de la campaña electoral, estimado Nelson y audiencia. Así es. Tengo que hablar despacito para que no reviente. Siempre hay como que el primero... Lo que pasa es que, ¿sabes qué, John? Yo creo que para la próxima, de pronto unos audífonos podría ser. ¿Tú qué crees? Ya voy a traer audífonos, estimado Nelson, no te preocupes. Sí, La tecnología nos juega en contra a veces. Sí, tienes toda la razón en un asunto y creo que también lo he percibido. No hay una persona, no hay una figura que todavía capitalice el malestar, incluso en pro o en vista de las próximas elecciones, sobre el tema de la inseguridad. O sea, todos sabemos, todos estamos preocupados, todos estamos siempre alertas de lo que va a ocurrir, pero no hay un personaje político que lo capitalice. Lo otro, totalmente abandonados. Lo que decías de las comidas, es cierto, pero eso pasa, John, porque no hay un gobierno que vigile, no hay un Estado que regule, no hay alguien que esté vigilando y controlando los precios, operativos, de control, no hay nada que pueda decirse que exista un Estado que nos proteja. Yo tenía aquí una pregunta y quería hacértela. ¿Por qué razón? No, acá está. ¿Por qué crees tú que todavía sigue siendo el señor Rafael Correa el centro del universo político en Ecuador? Es una cosa impresionante. Veía yo ayer cómo Rafael Lucero casi que le caen a fila india y a Tute y no le cayeron a Ruda porque se había reunido con Correa. Se reunió con Correa y Pachacuti lo rechazó. O sea, seguimos teniendo como centro del universo a Correa. ¿Por qué? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, esa es la pregunta que siempre nos hacemos todos los días, ¿no? Y como yo te decía en la entrevista anterior, el Señor se ha vuelto el punto de conversación en cada tema de los hogares, en el tema del rumor callejero, en el trabajo. O sea, tú no puedes tener una conversación con alguien en la política sin que te mencione al expresidente. Entonces, Sí, ¿verdad? es algo que ya está de cabeza. Pero tu pregunta es interesante porque esto me hace recordar, haciendo un ejercicio de memoria histórica, ¿no? Que esto no es nada nuevo, Nelson y amigos, porque si tú ves, por ejemplo, en el siglo XX, cuando tú tenías, por ejemplo, a los políticos que hacían campaña y todo, ¿quién era la principal figura, por así decirlo? Eran los caudillos, eran los líderes que capitalizaban con ese discurso, ese descontento o vacío que los gobernantes no podían llenar. Y es por eso que el Ecuador, si tú revisas la historia, y ustedes revisan la historia, queridos amigos, nuestra historia siempre se ha caracterizado por la inestabilidad política, Sí. por las crisis de conflictividad y por el tema de que los gobiernos no duran el mandato por el cual fueron electos. Por eso es que, por ejemplo, entre 1830 y 1860 es que el Ecuador vivió una crisis que casi se parte en cuatro la República. No, Y ¿en es que serio? sí. Fue la crisis de 1860 en la cual el Ecuador se dividió en Guayas, en Pichincha, en Loja y en Cuenca. Y es por eso que tú tenías que García Moreno logra entrar en la escena política y logra salvar al Ecuador de esa crisis que casi se divide en cuatro. Y es por eso que se creó esta figura del caudillo en la cual
García Moreno entra y es, por así decirlo, según los historiadores, el principal reconstructor del Estado Nacional moderno. ¿Por qué? Porque él tenía un proyecto político de país amparado ¿en qué? En la educación, en la obra pública y en la tecnificación de las carreras y más que nada en conectar a la costa y a la sierra, que eran países, que eran básicamente los sectores históricamente divididos. Luego tú tienes que tras la muerte de García Moreno hay de nuevo una crisis e inestabilidad política, y es que tú tienes la Revolución Liberal de 1895 con Eloy Alfaro a la cabeza, en la cual solamente la gente hablaba de Alfaro durante los próximos 20 años. Y cuando él muere, sí, y cuando él muere, tú tienes que, viene este periodo de la plutocracia, en la cual entre 1902 y 1925, básicamente la gente que tenía mayor poder económico y agroexportador en la costa eran los que mandaban en Carondelet, por así decirlo. Y es que llega luego de esta crisis Isidro Ayora con la Revolución Juliana y es también otro principal redentor del Estado moderno, porque él le dio una cara al Estado y le dio instituciones modernas para que pueda haber una regulación como tal. Por eso es que él creó la Contraloría General del Estado, él creó la Caja de Pensiones, que hoy es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, le dio, por así decirlo, mejores condiciones a los trabajadores e implementó una obra pública en temas de sanidad y en temas de canales de riego, carreteras, etc. Y luego de eso tú tienes 18 años de inestabilidad política y adivina quién entra ahí en la arena política. Velasco Ibarra, que durante 40 años su figura dominó todo el espectro político. Y entonces me quiero enfocar en este aspecto, en este episodio. Durante estos 40 años solamente se hablaba de que o eras velasquista o eras anti-velasquista, votabas por el uno o votabas por el otro. Entonces así se dividía la sociedad ecuatoriana en ese tiempo. Luego cuando muere Velasco Ibarra es que tú tienes las dictaduras militares en los años 70, y cuando regresamos a la democracia con Roldós en el año 79, es que tú tienes estos periodos de gobiernos que se traspasan las elecciones y tú tienes a León Febres Cordero, a Rodrigo Borja, a Sixto Durán Ballén, a Abdalá Bucarán, entre otros actores. Entonces, luego tú tienes estos 10 años de inestabilidad política entre el 96 y 2006, donde hay 7 presidentes en 10 años, y adivina quién entra en la escena política. El Correa. Rafael Correa. El Correa entra. Entonces, tú tienes que él llena ese vacío, llena esa inestabilidad política y le da de nuevo su proyecto personalista de país con su Revolución Ciudadana, con su Constitución de Montecristi, y es que él le da, por así decirlo, un rostro a las instituciones y al Estado. Entonces, la gente, yendo al tema de la sociedad, la gente asocia ese periodo como que las cosas fueron mejores, en contraste a lo que pasa hoy. Ronald Reagan decía alguna vez en su campaña electoral de 1980, cuando le hizo una pregunta a sus televidentes, cuando competía contra Jimmy Carter, que había una crisis económica en Estados Unidos, y decía, ¿ustedes cómo se sienten mejor? ¿Están mejor ahora que hace 4 años? ¿Sí o no? Les preguntaba a los televidentes. Y fue por eso que ganó las elecciones en Estados Unidos, haciendo un paréntesis. Entonces tú tienes que, por ejemplo, la ciudadanía tiene al señor Correa como que en su momento las cosas fueron mejores, y tú tienes que ahora la situación ha empeorado con el tema de la crisis institucional, el tema de la pandemia, el tema de, por ejemplo, la subida de precios. Entonces, todo eso la gente lo asocia, y entonces, como ve que su futuro no va a ir por buen camino, entonces por eso es que lo ven al Señor como el único, el Mesías, el llamado a resolver las cosas, o el único que nos puede salvar de esta desgracia, por así decirlo, que es parte de nuestra cultura, que es lo que llena precisamente los populismos, las demagogias, y básicamente llena ese discurso de antisistema en la cual capitaliza ese descontento social y le permite acumular capital político para ganar las elecciones y así ganarse el corazón de la gente y del público. Y además le permite acumular historia, ¿no? Entonces estaremos hablando de Correa durante 20 años más. Mi querido John, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Tú sabes que el tiempo es así, pero siempre vamos a estar molestándote para seguir tocando más temas interesantes. Chao, chao, mi querido John. A ti, estimado Nelson, agradecerte de nuevo y cuídate mucho, bendiciones y también saludo a la audiencia. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Nelson. Pase bien.